Dejémonos inspirar por el Espíritu para que reconozcamos esa instancia que es el corazón, de donde salen los buenos pensamientos, los buenos deseos y las buenas acciones. Desde el texto de Marcos en el capítulo 7, versículos 1 al 23. Jesús está teniendo una discusión con fariseos y con escribas venidos de Jerusalén, quienes se empeñan en hacer cumplir los requerimientos de la ley mosaica que es creada por hombres desde hace mucho tiempo, que a ellos les sirve porque se ven muy religiosos, pero que además aleja a los hombres de Dios. Todo lo contrario al Evangelio de Jesús, a su buena noticia. Dios está en medio de nosotros, nos habita y además está asociado directamente a su persona y quiere acoger a los hombres. El resumen de todo o de toda la discusión es una palabra de Jesús muy corta y que luego los discípulos le dirán parábola por el misterio que encierra para ellos. Jesús dice que nada de lo que entra desde fuera del hombre lo hace impuro, pero sí lo que sale desde su corazón, eso sí lo hace impuro. El que tenga oídos, que escuche, dice Jesús. Pero resulta que nosotros nos hacemos ciegos y sordos por la dureza de nuestro corazón. Recuerden que cuando observamos el contexto es posible que veamos de qué se trata el texto en cuestión. Pues en el contexto está que los discípulos confunden a Jesús con un fantasma cuando viene caminando por encima de las aguas. Y el mismo texto dice que no comprendían el hecho de los panes por la dureza de su corazón. Sí, luego, posteriormente nos dirá que tienen oídos y no escucha, que tienen ojos y no ves en Marcos en el capítulo 8, 18. Por lo tanto, Jesús tendrá que sanarnos de la ceguera y de la sordera. Y es un proceso lento en el que Jesús trabaja, porque nosotros tenemos endurecido el corazón. Llamando de nuevo a la gente, les dijo: escuchen todos y entiendan. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la parábola. Y él les dijo: ¿con que también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo, porque no le entra en el corazón sino en el vientre, y después es expulsado del cuerpo? Con lo cual declaraba puros todos los alimentos. Y añadió: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. El mensaje central del Evangelio de Marcos es la comprensión del hecho de los panes. Y esa incomprensión es superada solamente si se supera la ley y si se pone como centralidad el amor concreto en la fracción del pan, contrario a cualquier sistema que quiera buscar la discriminación y las injusticias.
Pablo lo llama las obras de la carne y hace una lista muy parecida a la de Jesús, que son maldades que salen del corazón del hombre. Gálatas 5, 19 al 21. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, producimos frutos que salen de un corazón donde Dios está presente y son los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 26. Hay una religiosidad que se ha centrado mucho en lo exterior, digamos de los labios, formado por palabras y por multiplicación de expresiones. Pero hay una religiosidad que tiene que ver con acoger la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecer sus mandatos. Lo puro y lo impuro proviene de nuestro obrar, proviene de nuestro corazón. Lo que es malo para Dios o lo que nos aleja de Dios, lo que nos acerca a Él, lo que es bueno y agradable para Él, proviene de nuestro corazón, de nuestro interior. Por eso hay que superar la ley. Pero ¿en cuántos momentos nosotros hemos excluido al hombre y todo por la ley? Incluso la religiosa no está por encima del hombre. Si Dios superó esa barrera, vino a vivir en medio de nosotros, quiso acercarse a nosotros, ¿por qué nosotros no superamos la ley? Dios nos enseña que el amor concreto es el mayor mandamiento. ¿Cómo amar a Dios a quien no vemos y no amar al hombre al que vemos? Así lo dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 20 al 21. El corazón es la sede de las decisiones y las opciones del ser humano. Es la centralidad del hombre, ahí donde se regula la relación del hombre con Dios. La contaminación entonces procede de adentro, precisamente del corazón. Allí donde se toman las opciones y las decisiones, donde el hombre quiere y debe decirle a Dios sí o no. Es que el hombre es puro o impuro, malo o bueno, justo e injusto. Cuando hablamos del corazón, se piensa en las funciones espirituales, en donde el conocimiento y el querer ocupan un puesto principal. De ahí que como realidad contaminante se hable de los malos pensamientos que proceden desde dentro del corazón. Voy a decirlo en griego, pero para que comprendamos el sentido profundo de esa frase, los malos pensamientos. Hoi dialogismoi, hoi kakoi. Son los diálogos internos del hombre, esos diálogos que se entablan con el mal. Por eso, cuando en nuestra vida cotidiana viene esa relación o ese diálogo con el mal, nosotros tenemos que cortarlo. Cuando a mí me ha pasado, lo que siento es que me falta más oración, lo que me falta es silencio y dejar que las opciones y mis decisiones sean tomadas con Dios, no que sean influenciadas por el mal. Según Jesús, Dios no quiere nada de los ritualismos externos del hombre. Lo que Él busca es esa experiencia profunda, es esa manera de obrar desde lo más profundo del corazón y que entonces se expresan en la verdad de la vida. Dios lo que quiere o lo que le agrada a Dios no es un maquillaje o una pose. Es nuestro obrar de manera honesta, transparente,
tal como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículos del 1 al 14. Dice el profeta: ustedes me buscan, quieren mi amistad, y hasta dicen que cumplen mis mandamientos, pero ayunan entre maldad, entre discusiones, ponen a sus trabajadores, a sus obreros a trabajar por ustedes. Ayunen más bien rompiendo las cadenas de la injusticia, vistiendo al que está desnudo, dando de comer o partiendo su pan con el hambriento. No le des la espalda a tu hermano. Ese es el ayuno que agrada al Señor. Esta palabra se parece muchísimo a la que dice Lucas, que no hay árbol bueno que dé fruto malo, porque el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo de lo malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Lucas 6, 43 al 45. Cuando nosotros pensamos, ¿qué será lo que quiere Dios de nosotros? Que lo que nosotros le ofrezcamos es nuestra propia vida, esa que se aleja de los esquemas del mundo y cambia radicalmente por la inspiración del Espíritu, tal como lo dice Romanos en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Cambia tu manera de pensar, aléjate de los esquemas del mundo. Pero preguntémonos entonces, ¿dónde está el reino de Dios? En el corazón del hombre, ahí donde nacen las opciones y las decisiones. Todo esto es un proceso lento que lo va haciendo Jesús dentro de nuestro corazón. Desde dentro Él nos va cambiando. Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de la habitación de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de eso, entonces dejamos a Dios actuar dentro de nosotros. No es algo que sea mágico, instantáneo, como muchos de nosotros queremos hacerlo, pero lentamente. Cuando los diálogos no son con el mal, sino con Dios que nos habita, lentamente va cambiando nuestra manera de ser y sobre todo terminamos siendo coherentes con lo que creemos y con lo que pensamos. Ahí es donde nace la coherencia, pero desde dentro del corazón. Muchos de nosotros hacemos cosas para dejar de pecar, pero como esa decisión y esa opción no sale desde dentro del corazón, fácilmente nosotros volvemos a caer en el pecado. Cuando se hace un cambio o una conversión definitiva desde dentro del corazón, cambia en el hombre sus relaciones con él mismo, con su familia, con la sociedad, con el trabajo, con los hermanos. Ahí es donde se produce el cambio, pero un cambio definitivo. Recordemos que nosotros lo habíamos visto. Mateo en el capítulo 13, versículos 31 al 32. El grano de mostaza que se siembra y que lentamente, sin ni siquiera nosotros sepamos cómo, empieza a crecer y a volverse un árbol robusto, un árbol que produce frutos y que los pájaros pueden tener nidos.
Las relaciones de odio, de discriminación, de explotación, de injusticia se cambian por relaciones de amor, de solidaridad, de acercamiento al otro y de justicia. Por eso, cuando nosotros hablamos de reino de Dios, ocurre al mismo tiempo dentro del hombre y en la sociedad. ¿En qué? Caridad solidaria, promoción humana y reordenamiento de la sociedad. Es desde dentro hacia afuera. El título de este programa es El reino de Dios se parece a un corazón donde reina Dios. Pero para eso debemos entonces adecuar el motorcito que es el que impulsa todo lo que me hace coherente con esta manera de creer y de pensar, el corazón del hombre. Por eso las funciones espirituales son importantes, el conocer y el querer. Son ellas las que nos dirigen hacia Dios y hacia el hermano. Pero cuando hablamos de conocer, tengo que mirarme muy adentro, tengo que examinarme diariamente. Diariamente tengo que mirar cuáles son mis opciones, cuáles son mis decisiones. ¿Fueron desde Dios o fue que yo conversé con el mal y el mal rápidamente me dirigió? El conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de la manera como dialogo con Dios es importante para que nosotros nos volvamos coherentes. Dejemos a Dios que Él sea el que nos mueva, que Él sea el que nos dirija, el que hable con nosotros. No nos estresemos, no creamos que es imposible, no. Dios nos habita y recordemos como lo dice bellamente María, para Él todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Entonces, dejemos que nuestro corazón sea un nido donde Él habite y sea tan calientico que yo tome las decisiones y las opciones con Él. Por eso yo pienso que hay que reconocer cómo dialoga el mal conmigo. No solamente es cómo hablo con Dios, sino cómo es que me habla Él y cómo reacciono. Esa es una de las claves de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Entender bien cómo me siento. Por eso es que San Ignacio en los ejercicios siempre nos está preguntando, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Fue buena? ¿Te trajo paz? ¿Te trajo tranquilidad? ¿O por el contrario, te trajo desolación, te trajo angustia, te trajo tristeza? Mira en tu vida, pero sobre todo diariamente. Nosotros a veces dejamos que todo se acumule y entonces, bueno, vamos a un retiro, ¿qué? 2 veces al año o una vez al año y no distingues, no conoces y por eso no quieres actuar. Cuando lo hacemos diariamente, y ese es el examen hermoso al que nos invita San Ignacio de Loyola, en la noche, no tienes que sentarte a escribir, no, simplemente antes de dormir examina tu día. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? ¿Cuáles fueron mis pensamientos y mis opciones? ¿Cuáles fueron mis decisiones? ¿Desde dónde se tomó? ¿Fui una persona justa o injusta? ¿Fui bueno o fui malo? Porque es desde dentro, yo sé cómo funciono. Es allí donde se toman las decisiones. Recuerda, cuando se habla de corazón, es la sede donde Dios habita y donde yo le puedo decir sí o no. Recuerda que este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que nos permite llegar a lo profundo del corazón, allí donde reina Dios a través de las Escrituras.